Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Oremos al Señor Jesucristo y recibamos con corazón abierto, con humildad y con sencillez, con mansedumbre en este día, podamos recibir la palabra de Dios. Aleluya, Señor Jesús. Tú eres Dios eternamente y para siempre. En ti no hay mudanza ni sombra de variación. Eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Eres el Señor a quien hemos rendido, a quien hemos entregado nuestras vidas. Señor Jesucristo, tú eres, aleluya, la roca de nuestra salvación, en quien estamos, Señor, parados y con quien estamos seguros. Eterno Jesucristo, hemos estado caminando, Señor, en esta serie rumbo al Carmelo. Y hoy, Señor Jesucristo, tú tienes una palabra de fe, de poder, de vida eterna para cada uno de nosotros. Permite, Señor Jesús, que cada uno pongamos nuestra voluntad, nuestro interés, nuestro deseo en ser edificados, en ser perfeccionados, en reflexionar, Jesucristo, en tu palabra y poder tener en esta hora la misericordia tuya, que tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Oh soberano Jesús, aleluya, aviva, Señor, tu espíritu en nosotros, el fervor, aleluya, tuyo sea moviéndose en nuestra mente, en nuestro corazón, y hoy demos un paso de avanzada, un paso de fe. Recibimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Muy bien, hoy vamos a titular entonces este tercer sermón de esta serie: Levantemos un altar. Si recuerdan ustedes, entonces nuestro primer sermón tituló Haré llover. Nuestro segundo sermón tituló Todos al Carmelo. Y hoy entonces titulamos Levantemos un altar. Este es el propósito que tenemos en Dios. Ese es el propósito de cada día de vida que por la misericordia de Dios Él nos concede. Cada día que Dios nos concede es para ser mejor, es para arreglar lo que no esté andando bien en nuestra vida, porque nuestra vida es el gran altar hoy de Dios. Aleluya. Ahora tomando nosotros desde ese punto de partida, que nosotros hoy somos el altar de Dios, porque tú y yo sabemos que nuestra vida es ahora donde el ardor del Espíritu de Dios se manifiesta, donde la presencia de Él se hace manifiesta. Aleluya. Entonces hemos entendido que cada uno somos ese altar especial y particular para Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ese altar donde Él, aleluya, muestra su gloria, muestra su gracia, donde Él manifiesta su poder para con cada uno de nosotros. Tú y yo, aleluya, somos ese nuevo altar encendido para Dios. Somos ese altar de la gracia, de la misericordia, y la gracia y la misericordia de Él la necesitamos todos los días de la vida. Sin su gracia y sin su misericordia no somos nada, no podemos llegar a ningún lado, pero la gracia y la misericordia de Él son las que nos sostiene cada día, desde el momento que nos clarea el nuevo día. Lo primero que hacemos es decir gracias, Jesús,
porque tenemos la oportunidad en este nuevo día de ser mejores, de perfeccionarnos, de dar ese paso, aleluya, a mantenernos empoderados de la salvación. Oh, alabanzas al Señor. Sabemos que este escenario bíblico tan hermoso nos deja muchas lecciones. Y entonces, después de que el profeta Elías convoca a todos al Carmelo, entonces allí le dice: vamos a tomar 2 bueyes y yo le voy a dar la oportunidad a ustedes, los que creen en Acera, los que reverencian a Acera, los que creen en Baal, los que hacen culto a Baal y creen que Acera y que Baal son dioses poderosos y a ellos les aluden muchas cosas. A ustedes les voy a dar la oportunidad, dice el verso 23, de que escojan un buey y lo corten en pedazos, porque vamos a hacer un altar. Y entonces pongan el buey en pedazos sobre el altar, pongan leña, pero no pongan fuego a la leña, y cada uno prepare su buey, cada uno prepare su altar. Pero el que haga descender fuego, el Dios que haga descender fuego sobre esa leña y arda el sacrificio que hay en el altar, entonces ese será el verdadero Dios. Si Baal es Dios, hará descender fuego. Si Acera es Dios, hará descender fuego. Se encenderá la leña y se encenderá el sacrificio en holocausto hasta que quede del todo consumido. Yo no me quiero ocupar tanto en lo que pasó con los adoradores de Baal, con los adoradores de Acera. Hemos de resumirlo fácilmente. Ellos hicieron conforme la instrucción que el profeta Elías dio, porque la fe de ellos, pues era la fe en esos dioses. Y la gente suele creer en sus dioses, pero Elías quería probarle a aquellas personas que verdaderamente sus dioses no eran dioses sino del imaginario. Sus dioses eran dioses hechos de manos de hombres. Sus dioses eran dioses de la mitología. Sus dioses eran dioses del producto, del pensamiento de alguien que se le ocurrió en su cabeza. Pero el verdadero Dios no es producto de la imaginación, y eso es lo que quería probar Elías a todo el pueblo de Israel que se había desviado tras aquellos dioses. Poderoso es el nombre del Señor Jesús. Se necesita un altar donde se pueda probar, donde se pueda evidenciar cuál es el verdadero Dios. Y ese es el reto en esta mañana. Aleluya, que el Señor también nos pone a todos los que estamos delante de su palabra en esta hora. Y en efecto, dice la palabra en el verso 26, que aquellos que creían en Baal y en Acera, entonces prepararon todas las cosas como les habían indicado el profeta y empezaron a clamar a Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Les pasó mediodía allí gritando, y dice el verso número 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Porque la palabra nos enseña en el Éxodo que habían 2 momentos de ofrecer el sacrificio: hacia el mediodía y hacia la caída de la tarde. Llegó la hora de ofrecer el sacrificio, el momento que ya debía darse la manifestación de Baal o de Acera, y el fuego debía haberse encendido y haber hecho holocausto, el sacrificio, pero aquello no ocurrió. Terminó el turno de los que creían en Baal, de los que creían en Acera, de los que
que creían en aquellos dioses. Y yo les quiero decir algo en esta mañana, en este día. Está terminando el turno de los otros dioses y ha llegado el momento del verdadero y poderoso Dios Jesucristo el Señor. Ha llegado el momento cuando las gentes precisamente acogidas y aferradas a sus dioses y sin ninguna respuesta han tenido que acudir a nuestro gran verdadero Dios y Salvador Jesucristo, y la gente se están viniendo por ríos en todo el mundo para echar mano a la salvación y a la vida eterna, porque Baal no ha respondido, Acera no ha respondido, los dioses hechos de las manos de los hombres no han respondido, los dioses de yeso, los dioses de madera, los dioses aún de oro, de plata, de piedras preciosas, no han podido responder porque no tienen vida, porque no tienen aliento, no tienen poder, no tienen ni tan siquiera ánima para moverse en ellos mismos. Pero el Dios nuestro, Jesucristo el Señor, ha respondido. Escuchábamos hace 8 días el testimonio de uno de nuestros diáconos que tuvo la enfermedad que está rodeando el mundo, pero lo veíamos sano y levantado en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Estamos escuchando los hermanos que han tenido enfermedades terminales, como el Señor Jesucristo ha extendido su mano, su poder y los ha levantado. Estamos escuchando cómo este Dios vivo y verdadero nos ha sostenido en medio de este momento difícil que hemos pasado y estamos todavía pasando a nivel global. Aleluya. Y estamos escuchando cómo el pan no ha faltado en la mesa de la casa de los hijos e hijas de Dios. Estamos escuchando cómo el Señor Jesucristo ha enviado sanidad donde ha habido enfermedad. Y en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, hemos sabido esta mañana que nuestra hermana Ingrid, esposa de nuestro hermano Naider, ha estado quebrantada. Esta mañana, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, ella es sana, porque nuestro Señor y Dios Todopoderoso está vivo, y Él vive y vive para siempre. Es un Dios al que le clamamos y oye el clamor. Y si alguno ha recibido algún favor, diga amén, diga aleluya, diga gloria a Dios, envíelo allí por el chat, aleluya, porque tenemos al Todopoderoso que nos ha sostenido con brazo, con mano fuerte, con brazo extendido, nos ha sostenido hasta el día de hoy, y no hemos visto a ninguno que haya sido desamparado de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué dolor, qué tristeza, dice la palabra, los que sirven diligentemente a otros dioses, porque no hallarán respuesta de aquellos dioses. Pero benditos los que hemos confiado en el Todopoderoso Creador de los cielos y la tierra, que se manifestó en carne y que nos dio a conocer su nombre, nombre en el cual hay todo poder, nombre en el cual hay manifestación de salvación, de sanidad y de toda misericordia que nosotros los seres humanos necesitemos. Y dice la palabra que los que nos acercamos a Él creyendo, no nos alejaremos de Él sin una respuesta. No hubo respuesta de Baal, no hubo respuesta de Acera, no hubo respuesta de aquellos dioses, lamentablemente, tras los cuales había ido Israel y había dejado a Jehová. Así como dijo el profeta Jeremías y levantó la voz, aleluya, y dijo el Señor a través del profeta: miren a Israel, me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Y qué tuvo que hacer Israel? Siempre que después de cada lejanía tuvo que volver a Jehová, porque no encontraba en ninguno de los dioses, por más llamativos que fueran entre los pueblos, en ninguno de los dioses encontraba lo que encontraba en el Dios que Moisés
vino a recordarle al pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cuando llega entonces la oportunidad de que el Dios verdadero de Israel se manifieste, aunque Israel lo había abandonado, pero ya hace 8 días nos mirábamos, recordábamos por la palabra que habían quedado 100 profetas que había por allí escondido el profeta Abdías, quedaba Elías, que serían 101 profetas, y el Señor dice: yo tengo 7,000 más, que serían 7,101 hombres que eran buscadores de Dios, como hasta el día de hoy. Aleluya. En medio de todas las circunstancias, situaciones, tentaciones, momentos difíciles que todos hemos tenido en nuestra vida de cristiandad, aún en medio de todo ello han habido y hemos habido gente levantada en la presencia del Señor, ayudándonos los unos a los otros. Dios siempre ha tenido, aleluya, Dios siempre ha tenido unos hombres y mujeres que se ha guardado para que ayudemos a levantar altar y para que otros nos ayuden también a levantar altar. Siempre hemos necesitado de alguien a quienes ayudarles a levantar un altar, o siempre hemos tenido a alguien que nos ha ayudado en un momento difícil, en un momento de debilidad, en un momento de cualquier circunstancia que todos hemos tenido en el camino de nuestra cristiandad. Siempre Dios ha enviado a alguien, aleluya, que también nos ha ayudado a levantar el altar a Dios. Aleluya. Nuestra vida es ese altar vivo y verdadero que es para nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. ¿Cuál era la condición de Israel? Una condición difícil, una condición que el profeta Elías en el capítulo 30, donde empezamos, entonces le dice a Israel, lo acerca a él: vengan para acá. El pueblo se acercó y el llamado de Elías al pueblo de Israel es a arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. Hay poder en el nombre de Jesús. A arreglar el altar de Jehová que estaba arruinado. Y en esta mañana, en este día y cualquier hora que alguien escuche este mensaje, esta palabra de Dios, puede ser que tenga su altar arruinado. Y como su altar está arruinado, entonces Satanás dice: ¿ya para qué? Ya déjelo así, ya no hay nada que hacer. Pero en esta mañana, en este día, la voz del Señor Jesucristo es: hay oportunidad para arreglar el altar que esté arruinado. El Dios de Elías, vivo y verdadero, está entre nosotros en este día para reparar cualquier altar que esté arruinado. Pero la palabra del profeta es: acercaos. Y tú, estando conectado en esta hora, oyendo la palabra del Señor, entonces te estás acercando para permitirle a Dios que ese altar arruinado se pueda levantar. ¿Cuál parte del altar será la que está arruinada en tu vida? Puede ser la vida devocional, puede ser la vida espiritual en sí, puede ser el altar familiar, puede ser el altar personal, devocional, el altar que sea el altar de tu economía también, porque es que nosotros lo que tenemos no es nuestro, es Dios el que nos lo da. Y puede ser que alguien tenga la economía arruinada porque no tiene fidelidad a Dios o no tiene fidelidad para con Dios. Cualquier ruina puede venir al altar, que somos tú y yo, y por eso el Señor en esta mañana nos ha reunido, nos ha congregado para que tú y yo podamos reparar cualquier parte del altar que esté arruinado. Así es que dice la palabra. Verso 31 del 18 de Primero de Reyes, dice que el profeta entonces, tomando las 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, los hijos de Israel, aleluya, entonces empezó a edificar nuevamente el altar.
Mire, amada iglesia, amados hermanos y amigos, el altar de Dios no solo somos tú y yo, sino que si tú y yo tenemos un hogar, tenemos una casa, tenemos una familia, el Señor a todos nos quiere con un altar levantado, con un altar arreglado, con un altar organizado, donde ha llegado alguna destrucción en alguna familia, en alguna casa, en algún hogar. Hay poder en el nombre de Jesús, porque hoy es un día para reparar cualquier ruina, cualquier desgracia, cualquier fracaso que haya venido a cualquier familia, a cualquier casa, a cualquier hogar. Eso es lo que quiere decir el profeta. Él cogió las 12 piedras. ¿Por qué? Porque cada piedra significaba cada una de las tribus, cada uno de los hijos de la casa de Jacob, de la casa de Israel. Y él dijo, aquí todos vamos a reparar nuestro altar, todos vamos a reparar, aleluya, la casa de Dios, el lugar donde Él se manifiesta, el lugar donde Él extiende gracia y misericordia. Necesitamos gracia y misericordia de Dios. Necesitamos que donde haya cualquier ruina en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida económica, en nuestra salud, donde haya cualquier ruina, necesitamos que sea reparada en el nombre poderoso de Jesucristo, porque ese nombre es el nombre en el que hay todo poder. Oh, alabanzas al nombre del Señor. Jesús tomó las piedras y empezó a edificar. Cuando hablamos de hacer una edificación, hablamos de poner unos materiales en orden. Entonces estaríamos hablando de poner vidas en orden en el nombre del Señor Jesucristo. Estaríamos hablando de perfeccionarnos en Dios. Estaríamos hablando de santidad. Estaríamos hablando, aleluya, de ordenar nuestros caminos, nuestros pasos delante de la presencia de este Dios que es el Dios vivo y verdadero, que lo ve todo, que lo sabe todo, que lo conoce todo. Y cuando hablamos de ordenar el altar, de edificar el altar, estamos hablando de volver a la conciencia amplia y suficiente de nuestro Dios para no engañarnos a nosotros mismos, sino poder, aleluya, tener una vida agradable e íntegra delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cogió cada una de las piedras, edificó el altar en el nombre de Jehová. Porque nuestro altar tiene un nombre, nuestra vida, que es el altar de Dios sobre nuestra vida, fue invocado el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice entonces la palabra que después hizo una zanja alrededor del altar. Y después mandó a traer la leña, mandó a traer el sacrificio que era el buey cortado en pedazos, lo puso sobre la leña. ¿Y por qué mandó hacer aquella zanja alrededor del altar? Porque iba a mandar traer, dice la palabra, iba a mandar a traer 12 cántaros de agua. Verso número 34, dice que mandó llenar 4 cántaros de agua y lo hizo hasta por 3 veces en llenar esos 4 cántaros de agua. Así que hacía llenar 4 cántaros de agua, los traían llenos de agua y los vaciaban sobre el buey cortado en pedazos, sobre la leña. Así que lo que quiere decir es que mojaron todo el sacrificio que estaba allí, mojaron la leña y en la zanja que había alrededor del altar. Entonces allí el agua bajaba y se depositaba allí después de que mojaba el sacrificio y mojaba la leña. Oiga, yo estaba pensando en esto, este Dios todopoderoso nuestro, lo que puso en la cabeza de Elías para decirle a la gente, tal vez todos aquellos hombres y mujeres adoradores de Baal y de Acera decían, si a nosotros no nos
Dios prendió ese altar, esos leños, ese sacrificio no se encendió en fuego estando seco, mucho menos mojado. Y eso era seguramente lo que Dios quería, que ellos se dieran cuenta que era imposible que esa leña y que ese sacrificio se consumiera en fuego después de echarle 12 cántaros de agua encima. Y yo estaba pensando y meditando en el propósito de Dios. Aleluya. Y estaba pensando y meditando que en esta hora puede haber una vida, un alma, un hermano, una hermana, alguien que está diciendo: es imposible que la presencia de Dios vuelva a mí, porque yo he hecho esto, porque yo he hecho aquello, porque yo cometí aquel error, porque yo cometí aquel pecado, porque yo me alejé de Dios en esta manera o en aquella otra manera. Puede haber algo que le está quitando la fe a alguien, que le está diciendo: usted ya tiene que condenarse, es a la muerte, a estar sin Dios, a no tener vida espiritual. Y el enemigo de nuestra alma puede estar diciéndole a alguien: ya para qué va a la iglesia, ya usted está untado hasta la coronilla, ya Dios no le perdona ese pecado, ya usted no puede volver a Dios. Y el enemigo, alguien que intenta levantarse, entonces le dice: eso es imposible, y lo desanima. Y tristemente a veces se encuentra alguien con algún hermano, alguna hermana que no tiene prudencia y le dice: y usted quédese aquí después de todo lo que ha hecho, y cualquier cosa le puede proferir. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero decirle a alguien que necesita, aleluya, levantar nuevamente su altar, su vida a Dios, que para Dios no hay nada imposible. Y mientras tú tienes la vida, el Señor tiene también el perdón, la misericordia y la gracia para ti y para toda tu casa. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Aunque oigas lo que oigas, aunque te parezca a ti mismo imposible que tu vida cristiana sea restaurada por lo que ha pasado, en lo que hayas caído, hay una voz en esta hora de salvación, hay una voz de esperanza, porque Jesucristo, aleluya, es el Dios que se compadece del que todo aquel que se acerca a Él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Levantemos un altar. Aleluya. Y aunque tú creas que no tienes fuerza para levantar ese altar, yo en esta mañana te digo en el nombre del Señor Jesucristo que Él te va a dar las fuerzas para levantar ese altar, que Él va a restaurar lo que se haya perdido en ti o en mí, en aquel, en el otro. Él restaurar lo que cualquiera de nosotros hayamos perdido, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Y por eso Juan dice que si alguno ha pecado, acérquese al Señor, porque Él es perdonador, porque Él es propicio para todos los que reconocen su pecado. Oh, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice la palabra que derramaron toda esa agua sobre el sacrificio y era imposible que ese sacrificio se encendiese. Pero hay que recordar algo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Para cuál Dios? El único Dios verdadero, el único Dios vivo y eterno, que se llama Jesucristo el Señor. Dice entonces el verso número 35, que el agua corría entre la zanja. Aleluya. Toda el agua que echaron sobre la leña, sobre el sacrificio, corría alrededor entre la zanja. Se inundó alrededor del altar, se inundó de agua para que todos viesen, aleluya, al Dios de Israel, al verdadero Dios de Israel, el Dios de Elías, el Dios nuestro, lo viese en todo mundo hacer este milagro poderoso de encender fuego aún en medio de esa inundación de agua. Y dice el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y eleva esa oración. Esa oración donde recuerda al Dios de Israel, donde recuerda a nuestro Dios, Dios de Abraham,
Dios de Isaac, Dios de Jacob, aleluya, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y clamó Elías y dijo: Señor, respóndeme, y que este pueblo sepa y reconozca que tú eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Alguien tal vez hoy necesita volver su corazón a Dios. Alguien necesita volver sus pasos hacia Dios, volver su camino hacia Dios. Y cuando Elías termina de hacer esta oración, dice el verso número 38, entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Mire esto, el fuego fue tan poderoso que no solamente consumió la leña mojada, el buey mojado, sino que consumió las piedras, piedras, y después de que las pulverizó, desapareció el polvo, el fuego de Jehová. Y no solo eso, sino que también consumió el agua de la zanja. Es imposible que el fuego arda en el agua. Eso es imposible para los hombres. Eso va contra la lógica de nosotros los seres humanos, pero no es imposible para Dios, para decirnos en esta mañana que no hay nada imposible para que Dios haga, no hay nada que imposibilite a Dios para que la haga arder nuevamente su presencia en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros le reconocemos, cuando nosotros nos acercamos a Él con fe, cuando nosotros deseamos nuevamente que su gracia, que su gloria, que su presencia sea manifiesta en cada uno de nosotros. Si tú deseas la presencia manifiesta de Dios, la gloria manifiesta de Dios, yo te digo en esta hora, no te detengas, invoca el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Aunque hayas cometido el error que hayas cometido, si tú todavía estás aquí con un sentir de Dios, es porque todavía tienes esperanza, y todos tenemos la esperanza todos los días, que a pesar de nuestras imperfecciones tenemos al perfecto Dios que se compadece en medio de nuestras debilidades. Y dice la palabra que cuando el pueblo vio esa gloria de Dios, ese fuego de Dios que consumió todo el holocausto, todo el altar y aún el agua que estaba en la zanja, entonces viéndolo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios. Aleluya. Lo que tú necesitas reconocer ahorita es eso, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, que Jesucristo es tu Dios, que Jesucristo es tu Señor, que tú allí donde estás puedas alabar a Dios. Y aunque de pronto has perdido la libertad del Espíritu Santo, aunque de pronto no tienes la libertad en tu boca para alabar a Dios, en esta hora lo hagas en tu mente, lo hagas en tu corazón y alabes a Dios y reconozcas a Dios. Yo siento en esta mañana lo que el Señor ha dicho en su palabra, que Él al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Y Él sabe tal vez donde allí, en este mismo momento, hay una mente, un corazón, una vida, unas mejillas por las cuales están rodando lágrimas, porque todos los que hemos vivido en la presencia del Señor, todos los que hemos vivido en ese ardor de su Espíritu Santo, en esa gloria manifiesta de Él, no sentir la gloria de Él, no tener la manifestación de su Espíritu Santo, es inconcebible para nosotros. Y yo sé que ahora mismo hay alguien que clama por la presencia de Dios. Ahora mismo hay alguien que ha dejado de sentir ese poder, esa gracia de Dios, ese deseo de la búsqueda de Dios, pero que en este día el Señor está restaurando su altar, que en este día, aunque te parezca imposible, el Señor está haciendo sentir tu presencia en tu vida. Por eso te estás quebrantando, por eso tus lágrimas están corriendo a tu corazón, se está humillando ante la presencia de Él, y Él el corazón contrito
contrito y humillado no lo desprecia. Él no desprecia. Eso que Él te está haciendo sentir es porque te ama. Eso que Él te está haciendo sentir es porque Él está interesado en que tú no te pierdas, en que tú no sigas lejos, que tú te acerques a Él. Eso que tú en esta hora estás sintiendo al escuchar la palabra, y que esta es voz de esperanza que el Señor ha traído en este día, en esta hora para tu alma, porque es más que tu vida, es para tu alma. Este cuerpo va a ir al polvo de la tierra, pero el alma que pecare, esa morirá. El alma que muera, que llegue el fin de los días en pecado, esa alma se perderá. Y por eso el Señor ha estado tocando hoy a la puerta del corazón. Por eso el Señor, aleluya, está diciendo en esta hora: levantemos nuevamente altar, aleluya, y volvemos a recordar el primer sermón: haré llover. Levantemos altar, porque Él va a hacer llover lluvias de bendición, lluvias de gracia, lluvias abundantes de su Espíritu Santo, lluvia de lenguas que en esta misma hora toman a alguien allá en su casa y le vuelve a hacer sentir la llenura del Espíritu Santo. Reciba el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Reciba el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Allí donde estás sintiendo la presencia, alaba a Dios, aleluya. Órate que es que de lo que esta acción de nos reunimos para alabar en comunidad al Señor, aleluya. Pero el Señor está allí, y por eso tú recibes ahora mismo la potencia del Espíritu Santo. Alaba al Señor, alaba el nombre poderoso del Señor Jesús. Envía alabanzas al cielo, envía aplausos de adoración, aleluya, y déjate tomar del Espíritu Santo de Dios, porque hoy estamos levantando altar para Dios. Levantamos altar, restauramos altar, reedificamos el altar, reacomodamos lo que se había dañado en nuestro altar, lo que se había desacomodado, cualquier cosa en la que Satanás, en la que el diablo haya tentado y haya desbaratado de este precioso altar, de esta preciosa vida que Él nos ha dado. Aleluya, hermano y hermana, nosotros no podemos dejar de luchar por nuestra salvación, no podemos dejar de echar mano cada día a la vida eterna. No podemos dejar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios, nuestro gran Salvador, porque alejándonos de Él no hay esperanza. Perdiendo la conexión, la comunión con Él, no hay vida, no hay vida. Hay desgracia, hay fatalidad, pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso Él en este día hace sentir su gloria, hace sentir su presencia, hace que tú y yo seamos renovados, que tú y yo recapacitemos, que tú y yo, aleluya, seamos en nuestras conciencias tocados por la palabra, porque Él no quiere que tú y yo nos quedemos postrados en el camino, y al que esté por allí caído, le extendemos nuestra mano de ayuda en el nombre del Señor Jesucristo. Le extendemos, aleluya, de la misericordia y de la gracia que Dios a nosotros también nos ha extendido, porque nadie se nos queda postrado. Hermano, hermana, que hemos levantado nuestros hijos, nuestros hogares en el camino del Señor, no nos damos por vencidos mientras haya vida y esté la gracia de Dios. No nos damos por vencidos, porque todos nuestros hijos, nuestras hijas, toda nuestra casa es de Jesucristo. Esa esposa es de Jesucristo, ese esposo es de Jesucristo. Todos fuimos llamados a salvación, y aunque haya un ataque fuerte del enemigo que está dañando y está socavando la vida de cristiandad en cualquier casa, en cualquier hogar, en cualquier familia, yo te digo en esta hora, por favor, aférrate a la gracia
maravillosa de Jesucristo el Señor. Por favor, oh, aleluya, no te des por vencido, por vencida. No digas, ya no hay nada que hacer, ya yo lo dejo en las manos de Dios a ver qué hace Dios. No, mi hermano, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Es mejor apelar a su misericordia, es mejor apelar, aleluya, a que el altar sea encendido por el fuego de Dios, por la gloria de Dios, por el poder de Dios, aleluya, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en cualquiera que se haya alejado de este altar de Dios. Lo estamos convocando otra vez a acercarse, porque el Señor Jesucristo está a las puertas. Él está por aparecer en las nubes de gloria por nosotros, su iglesia, y nos vamos a ir y nos vamos todos nos vamos a ese llamado que el Señor nos ha hecho de la vida eterna. Tu altar es restaurado hoy en el nombre de Jesús. Tu altar que se había apagado es encendido hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Somos levantados en el nombre del Señor Jesucristo. Somos puestos en alto en el nombre del Señor Jesucristo. Nada ni nadie nos puede vencer, nada ni nadie nos puede arrebatar la vida eterna que nos ha sido dada, regalada por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En lo que hayas faltado, en lo que hayas pecado, en la mancha que haya, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda impiedad. Pero adelante vamos y vamos todos con este altar que es tu vida, que es mi vida, encendida en la presencia del Señor Jesús. Ponte en pie allí donde estás, o ponte de rodillas si así sientes, aleluya, pero pongámonos en la presencia del Señor para decirle: Señor, aleluya, nos unimos con tu siervo el profeta Elías, nos acercamos a ti, tomamos nuestro altar y lo ponemos delante de tu presencia. Queremos edificar y reedificar el altar. Señor, queremos hacernos gratos para ti. Queremos preparar, Señor Jesús, aleluya, el altar para ti. La leña y el holocausto está aquí, Señor. Yo soy, oh Dios, necesitado de tu presencia. Quiero sentir el ardor de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, en mi vida. Quiero sentir la gloria y la gracia tuya. Quiero sentir el gozo de tu salvación, Señor, que he perdido por esto, por aquello, por lo otro. Cada uno sabemos el andar que llevamos. Cada uno sabemos cada paso que tenemos en la vida. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Sí, así es. Aleluya. Hermana Leonela, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Hoy es un día de tomar ánimo. Hoy es un día, aleluya, de entender que el Señor está vivo, que el Señor vive en nosotros. Gloria al nombre de Jesús, y que nuestra vida sin Él, ¿para dónde va? ¿Qué podemos hacer sin Él? Nada podemos hacer sin Él. Mira, mientras está la gracia y la misericordia, tú y yo podemos acudir a la gracia y a la misericordia de Dios. Aleluya, hagamos altar para Él en esta hora. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Hagamos altar para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en esta hora. Aleluya. No permitamos, aleluya, que nada apague nuestro altar. No permitamos que esta pandemia apague nuestro altar. No permitas que el hecho de que no nos estemos reuniendo allá en las cuatro paredes, tu vida espiritual se apague. No es así, hermano y hermana. Aleluya. Que tú y yo podamos sentir el fluir del Espíritu Santo, el fluir de la presencia poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué no recibir el Espíritu Santo allí donde estás? Allí donde estás, poder recibir el Espíritu Santo.
puedes hablar en nuevas lenguas conforme el Espíritu Santo te dé que hables. Aleluya, tú puedes darle la libertad al Señor en esta hora para que Él perdone, para que Él limpie, para que Él enderece los pasos, aleluya, para que Él te dé un nuevo oxígeno, para que Él te dé una nueva oportunidad. Él te la está dando. Recibe la nueva oportunidad que tenemos en Jesucristo en este día. Señor Jesús y Dios Todopoderoso, eterno Señor, mi Salvador, te